se los voy a subir al aula virtual resuelto de dos formas para que no quede en duda cuál es el resultado de la transmitancia del circuito. Y después hay algunos circuitos, bueno, que algunos lo hicieron bien, otros cometieron algún error, sobre todo errores lo que sería lo que es la parte numérica. Se confundieron por ahí, se olvidaron de sumar algo, es decir, todo lo que es la parte matemática, el desarrollo matemático. Así que bueno, creo que son 27, creo que eran los alumnos que han sido evaluados en la evaluación parcial. Bueno, esta evaluación, ya de acá, digamos, salen algunos alumnos que hasta el momento están en condiciones de poder promocionar la materia siempre y cuando también estén aprobados en la parte de trabajos prácticos, práctica de laboratorio, presentación de carpeta, etcétera, etcétera. Y bueno, ya Graciela les va seguramente que serán evaluados por la profesora Baena, ¿sí? Así que, bien. Bueno, yo, como ya tengo ya tengo 15 alumnos, no son muchos que están ahora presentes en la clase. Les paso solamente los alumnos que están hasta el momento. De todos modos, vuelvo a reiterar, va a depender también no solo de estas notas, sino también de que tengan aprobados los trabajos prácticos, tanto de laboratorio como los prácticos de gabinete, los prácticos que ustedes están haciendo los días jueves, con la profesora Graciela Baena. Y además, bueno, supongo que ella después también le tomará alguna evaluación de esos trabajos. Así que hasta el momento, digamos, los que están en condiciones, que han sacado 6 o más de 6, es Yáñez, Leandro, Ontivero, Lazarte Abel, Fernández Francisco, Soria Tomás, Terán Benjamín, Nicolás, Fernández Alejandro, Ruiz Luca, Martínez Gabriel, Casella Lorca, Vilte Joaquín, y bueno, y el resto tiene un promedio de 5, menor que 5, igual o menor que 5. Por lo tanto, ustedes saben que para poder promocionar en esta materia, como mínimo deberían tener la nota 6 para arriba, ¿sí? Así que, bueno, hasta el momento esas son las notas. Yo de todos modos, como les digo, hoy no tuve, mejor dicho, esta semana estuvo un poco complicado, ¿no? Así que más tarde le voy a hacer la planilla en Excel y se lo voy a subir a estos datos de los alumnos aprobados y los que están de los que están en condiciones de promocionar y de los alumnos que deben recuperar si es que quieren tener posibilidades para promocionar. No se olviden que después viene el segundo parcial y después viene un recuperatorio también de ese segundo parcial y viene un recuperatorio integral. Es decir, durante todas esas evaluaciones ustedes tienen que obtener, ya sea en el primero y segundo parcial, un promedio de 6, siempre que también los prácticos de laboratorio y de los trabajos prácticos de gabinete los tengan aprobado y aprobada la evaluación que les va a dar seguramente la profesora Graciela Baena, ¿sí?
Bien, además les quiero subir justamente con estos, con la lista de alumnos, de las notas de alumnos, les quiero subir algunos ejercicios que han cometido, digamos, errores de cálculo y sobre todo hay un ejercicio en particular que no lo pudieron resolver correctamente. ¿Sí? Han planteado quizás bien la ecuación, pero en el desarrollo se han confundido y hay otros que directamente lo plantearon no en forma adecuada a la resolución del circuito. De todos modos, como les digo, hoy o más tardar mañana van a estar en el aula virtual estas notas y la resolución de esos circuitos. Bueno, vamos a ver ahora entonces. Profe, disculpe, profe, Sí, solo para saber, sí, pregunte. ¿qué circuito era? ¿Era un integrador, un restador? Un circuito realimentado ya lo van a ver y lo van a tener resuelto, ¿sí? Para evacuar tus dudas. Profe, Bien, la profe. recuperación, Bueno, la recuperación, supongo que la vamos a hacer, bueno, esta semana, en la próxima semana hay una opción y después tienen el día miércoles de la próxima semana, podría ser la recuperación. De todos modos, eso. Disculpa, José, el otro miércoles hay mesa 2. Bien, entonces quedaría para la semana que viene en la otra semana, ¿sí? el 20, ¿Cómo? sería el 20, profe, de este mes. A ver. Cae miércoles 20. Y sí, el próximo miércoles, día 13, que me acaba de decir Graciela que tenemos evaluación final, y sería el 20. Bien, profe, Hasta el muchas 20 gracias. ya van a tener bastante tiempo para evacuar dudas. Y además, bueno, como les digo, les voy a subir esos ejercicios que han tenido, digamos, todos han tenido problemas en ese ejercicio con doble realimentación. No sé si a alguien les tocó ese ejercicio con doble realimentación. Bueno, les digo que lo han planteado, digamos, no de la forma adecuada. Ese circuito también ustedes lo tienen, el práctico de cálculo de transmitancia por el método general que estamos viendo. Bueno, yo le voy a resolver ese ejercicio por esos dos métodos, ¿sí? Para que ustedes vean cuál ha sido el error que han cometido. ¿De acuerdo? Sobre todo ese ejercicio, porque después tienen lo que es respuesta del circuito restador, que la mayoría lo hizo bien, pero hay otros que lo han planteado de entrada, lo hicieron mal porque no han hecho un circuito restador, han hecho un circuito o amplificador o han hecho cualquier circuito, ¿sí? Así que, bueno, este, y bueno, esos son los más frecuentes, los puntos que han cometido error en el cálculo. Y después también algunos, cuando se les pidió, por ejemplo, cómo eliminar la tensión de offset de un amplificador operacional, y se les pedía justificar, o sea, tenían que hacer el circuito que deben hacer en laboratorio para poder realizar justamente cancelar la tensión de offset, no lo hicieron. Y hay otros también, que yo les dije bien clarito a ustedes, que la evaluación es mano escrita, también hicieron cortar y pegar, y eso no es el propósito de la evaluación es que la hagan ustedes, que lo razonen y no buscan la información, cortar y pegar. Así que bueno, todo ello influye lógicamente en la, en la nota final. Bien, ¿hay alguien que otra duda? Bueno, de todos modos, ya cuando vean la planilla de notas y los ejercicios resueltos, sobre todo los ejercicios, no digo todos, porque hay algunos que
que con solo ver lo que ustedes tienen de la parte de trabajos prácticos y de la teoría, se van a dar cuenta del error que he cometido, ¿no? Así que, pero sí, en particular ese ejercicio, ese punto de ese amplificador con doble lazo de realimentación, han cometido, digamos, error en el planteo. Bueno, vamos a ver hoy entonces, el tema que nos toca ver es cálculo de impedancia de circuitos realimentados. Ustedes están viendo ahí en la pantalla, esto ya está subido al aula virtual, por lo tanto, tienen esta información. Bien, tienen... Sí, se ve. Bien. Bueno, nosotros podemos considerar un circuito, en este caso un cuadripolo activo, al cual entonces se le inyecta una señal de entrada en función de la frecuencia. En este caso estamos considerando la variable compleja S, donde ustedes saben tiene una parte real y una parte imaginaria, y obtenemos una respuesta a la salida justamente en función de la variable compleja S. Por lo tanto, entonces, si nosotros queremos determinar a qué es igual la salida va a ser la entrada por la transmitancia, o también conocida como función de transferencia de este circuito, ¿sí? En este caso, la función de transferencia es h de s, por lo que entonces vamos a considerar h de s queda entonces definida como la relación entre la salida y la entrada. A esto nosotros le llamamos la transmitancia del circuito. Salida sobre entrada, es decir, efecto sobre la causa, me va a dar la transmitancia. En caso particular, si consideramos un cuadripolo al cual le inyectamos ahora una corriente constante, es decir, le inyectamos una corriente, una intensidad de corriente dada por una fuente de corriente, ¿sí? Ustedes saben que la fuente de corriente ideal es una fuente que me va a mantener la corriente constante y va a tener una impedancia de salida de esa fuente, es una fuente de una fuente ideal, lógicamente, es una impedancia infinita en el caso de una fuente de corriente. Para el caso de una fuente de tensión ideal, la resistencia o impedancia de salida es cero, ¿sí? Por eso es que cuando uno tiene a veces una batería, por ejemplo, de un automóvil, cuando le sacamos mucha corriente a esa batería, hay una pequeña caída de tensión. Esa caída de tensión se da justamente debido a que la resistencia o impedancia de salida de la fuente no es cero. Tiene un pequeño valor multiplicado por una corriente grande, aparece una caída de tensión interna a la batería, ¿sí? Eso es entonces, si hubiera sido ideal, la tensión que me entregaría esa fuente ideal siempre sería una tensión constante. Y para el caso de la corriente, sería siempre un valor de corriente constante. Bien, si consideramos entonces que en este circuito nosotros alimentamos, en este caso a un cuadripolo activo, realimentado, lo excitamos con una corriente constante, con una fuente de corriente constante, en la entrada, nosotros vamos a tener entonces como producto de esta excitación al circuito, vamos a tener acá una diferencia de potencial entre el punto AB, que es lo que llamamos este sería la causa, la corriente de la causa, y el efecto sería la salida, o en este caso la tensión que tenemos en la entrada, debido a que este circuito tiene una cierta impedancia, ¿sí? Bien, ustedes ven acá entonces que
si multiplicamos el valor de esa intensidad de corriente por la función de transferencia, tengo justamente el valor de la salida, que en este caso la salida es la tensión de entrada, porque estoy considerando la impedancia de entrada o la impedancia vista desde el punto A sub B hacia este circuito. Entonces, si acá entonces, como ustedes saben, la impedancia es el cociente entre la tensión y la corriente, por lo que entonces, si a esta la pasamos dividiendo, me queda que H de S va a ser la tensión B de S sobre I de S, y como sabemos que la impedancia es tensión sobre corriente, entonces este valor de H no es más que, en este caso, la impedancia de entrada de este circuito. Bien, entonces, si ahora tenemos este circuito, el mismo circuito, pero en lugar de inyectarle una corriente constante, es decir, con una fuente de corriente, lo excitamos con una fuente de tensión constante, como lo tienen acá en la figura 4.6. Entonces, al inyectarle una tensión constante a la entrada del circuito, es decir, entre los bornes AB, se establece a través de esta entrada una intensidad de corriente al circuito. Por lo tanto, tenemos acá la causa, la tensión de entrada, y el efecto es la corriente que circula a través de ese circuito, producto a que este tiene un determinado valor de impedancia, ¿sí? Si en este caso la impedancia hubiera sido infinita, la corriente sería cero. Ahora, ustedes saben que, por lo que han visto en anteriores circuitos, la inversa de la resistencia es la inversa en este caso de la impedancia es la admitancia, así como ustedes han visto, la inversa de la resistencia es la conductancia y la inversa de la reactancia es la susceptancia. Bueno, acá entonces tenemos que la inversa de la impedancia, Z, es la admitancia I en función de S. Bien, entonces si nosotros acá calculamos el valor de la respuesta, donde la respuesta es I de S, entonces va a ser la tensión por la admitancia igual a la I de S, como ustedes están viendo acá. Si este circuito entonces consideramos que la función de transferencia es H de S, la entrada por la función de transferencia me da la salida. Y si de acá nosotros despejamos o encontramos la relación salida sobre entrada, que en este caso I de S sobre la tensión de entrada, B de S, me da entonces que esta H de S no es más que la admitancia del circuito, o que es lo mismo decir 1 sobre Z. Por lo tanto, entonces, para determinar el valor de una impedancia de entrada, tenemos que excitar con una fuente de corriente constante, y si medimos el valor de la caída de tensión que se da en los bornes de entrada, haciendo la relación tensión sobre corriente, me da lo que conocemos como la impedancia de entrada al circuito. De la misma manera, entonces, para calcular la admitancia, excitamos con una fuente de tensión constante, y debido a esa tensión aplicada a los bornes AB, tendré una corriente. Esa corriente, lógicamente, que va a depender de la impedancia o admitancia del circuito, por lo que, entonces, para determinar la admitancia, tenemos que aplicar la tensión y medir la corriente, ¿sí? La relación, entonces, de corriente, que es el efecto sobre la causa, que es la tensión, me va a dar la admitancia de ese circuito. Vamos a ver ahora un cálculo de cómo llevar a cabo este concepto de cálculo de impedancia a un circuito realimentado, que en este caso consideramos un amplificador operacional
para este circuito en particular es un amplificador real. Es decir, que tiene una impedancia de salida distinta de cero y una impedancia de entrada distinta de infinito. ¿Sí? Es decir, que tiene un valor real. Por lo tanto, si consideramos este circuito, que es un amplificador inversor, ya que la señal está entrando por el pin negativo y tenemos acá la realimentación negativa, lo primero que vamos a hacer entonces es cortar los lazos de realimentación y ver cuál es el valor de la impedancia que tenemos. ¿Sí? Para este caso dice, primer paso, se calcula la transmitancia del camino de fuga y en estas condiciones resulta. Bien, para poder entonces calcular el camino de fuga, debemos considerar que la transmitancia del camino de fuga es la salida sobre la entrada. En este caso, la salida sobre la entrada, la salida es la tensión B sub S y la entrada es el valor de la intensidad de corriente dada por esta fuente de corriente. Bien, eso se da cuando el A por BD va a ser igual a 0. ¿Sí? Es decir, la ganancia de este circuito, entonces, en cadena abierta, A por la tensión diferencial es 0. Por lo tanto, este punto está puesto más. Entonces, si ahora entonces abrimos el circuito, acá en este punto veo que la impedancia que yo veo desde este punto para aquí, tengo la impedancia de salida de la operacional que es R0. Por lo tanto, acá yo tengo que poner entonces una R0. Y si yo veo la impedancia desde este punto hacia la entrada, tengo una resistencia R sub R más un paralelo de la resistencia de entrada R sub I más la resistencia del generador R sub G. Como este punto está a masa, entonces estas dos quedan en paralelo. Por eso es que tenemos acá, si ustedes ven, acá es la salida, entonces yo tengo que poner de lo que veo desde acá para acá. Por lo tanto, tengo una R sub R que está acá, más el paralelo de RI con RG. Y la resistencia que veo desde este punto para acá, tengo la R0. Por lo tanto, la R0 queda en serie con la R sub R y a su vez esta está en paralelo con la R sub I. Como ustedes lo ven acá, este sería el circuito equivalente justamente al cortar el lazo de realimentación. Bien, calculamos nosotros entonces la impedancia para justamente A por BD igual a 0. Entonces, si nosotros calculamos la impedancia, veo que esta impedancia desde este punto va a ser RG más el paralelo que tengo acá. Y el paralelo que tengo acá es R sub R más R0, porque están en serie en paralelo con R sub I. Esa sería entonces la impedancia de entrada de este circuito cuando el A por BD vale 0. ¿Sí? Ahí la tiene usted la ecuación. Esta impedancia que nosotros estamos calculando es equivalente entonces a cortar los lazos de realimentación. Por eso es que también decimos que esta impedancia de entrada para para el generador controlado igual a 0, es decir, A por BD igual a 0, es equivalente a tener una impedancia en lazo abierto. La impedancia de entrada cuando el lazo está abierto. Fíjense en que en los dos casos nosotros tenemos la misma impedancia. Por lo tanto, entonces esta impedancia de entrada es equivalente a cortar los lazos de realimentación del circuito. Bien, paso 2 dice, se debe calcular F'A, o sea, la diferencia de retorno para salida nula con referencia al parámetro A de la expresión
423. La expresión 423 está... bueno, está dada, bueno, ya vamos a ver entonces que esa expresión es justamente la ecuación que habíamos visto nosotros anteriormente, que es la ecuación de Blackman. De todo modo, acá la volvemos a ver nuevamente. Estamos en el paso 2. Dice, para entonces determinar este factor f' sub a, equivale a que la tensión sobre el generador I de S, o sea, la causa, debe ser 0. Es decir, que acá nosotros dice que acá la tensión debe ser, para este caso, debe ser entonces la tensión B de S 0. Eso implica entonces que esto estaría en cortocircuito. Pero no significa que la corriente acá sea 0, es decir, nos tenemos que imaginar que la tensión acá está en corto, pero a través de ese circuito le está circulando la corriente de la fuente, en este caso de la fuente de corriente constante, que es la causa. Por lo tanto, esta expresión queda, ya vamos a ver, queda o está dada por este factor que va a ser igual a 1 menos la ganancia del lazo cuando el circuito de entrada o el circuito en cuestión, es decir, el punto de medida, esté en cortocircuito. Entonces, fíjense en acá, dice donde G sub L, CC, es la ganancia del lazo cuando la puerta en cuestión está cortocircuitada, ¿sí? Por eso es que me dice la tensión BDS en 0, pero no significa que la fuente de corriente sea nula, ¿sí? La fuente de corriente está entregando una corriente I. Dice, por ejemplo, sea nuevamente el circuito anterior, el circuito que tenemos acá, este circuito. Entonces ahora nosotros, ¿qué estamos considerando? Que este punto va a estar puesto a masa, ¿sí? Y debemos entonces calcular la ganancia de lazo cuando este circuito, entonces, ¿cómo calculamos la ganancia de lazo en cortocircuito? Este punto a corto, la entrada, y acá ponemos A por 1, ¿sí? Y después vemos con qué volvemos luego de la realimentación. ¿Cuánto vale BD? Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, en ese circuito, 1 menos, la ganancia del lazo en cortocircuito entonces va a ser 1 por menos A, porque está volviendo por el pin inversor, igual ¿a qué? Es decir, la tensión que yo tengo acá es 1 por A, por menos A, sobre el valor justamente de las resistencias que yo tengo acá. La resistencia que tengo es R0 más R sub R más el paralelo que tengo acá de R sub G con R sub I. Hasta el momento tengo la corriente que va por acá. Si a esa corriente la multiplico por esta impedancia, tengo el valor de esta tensión BD. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo acá entonces. La ganancia en cortocircuito es 1 por menos A sobre el valor de R más R sub R más el paralelo de RG por R sub I. Hasta acá tenemos el valor de la corriente. Y luego, si a esa corriente la multiplicamos por esa impedancia dada por el paralelo de R sub G con R sub I, tengo la tensión BD. Por lo tanto, entonces, este será el valor de la ganancia de lazo en corto. Como el parámetro f' de A es 1 menos la ganancia de lazo en corto, debo resolver entonces esta ecuación. 1 menos GL
En cortocircuito va a ser 1 menos menos, me queda este positivo, hacemos la operación y me queda esta expresión en función de A, que es la ganancia del amplificador operacional en cadena abierta. Es decir, que este valor es el valor de los 105 decibeles, si esa ganancia está dada en decibeles, o si está dada en veces, es del orden de las 300.000 veces, dependiendo lógicamente del valor del operacional. Paso 3, me dice, se calcula el parámetro F sub A, o sea, la diferencia de retorno, para entrada nula, con referencia al parámetro A de la expresión 423. Esa expresión 423 es 1 menos, ahora será la ganancia de lazo en circuito abierto. Es decir, dice, F sub A es la diferencia de retorno con referencia al parámetro A cuando la entrada X vale 0. En este caso, entonces, la entrada X, para que valga 0 para nuestro circuito, se refiere a esta corriente. Es decir, que ahora esta corriente, entonces, al valer 0, el circuito queda abierto, es decir, cortamos la corriente y queda entonces como un circuito, entonces, para ir es igual a 0, quedaría entonces equivalente a tener la ganancia de lazo para este circuito abierto. Por lo tanto, la ganancia de lazo en circuito abierta, es decir, donde el punto de circuito abierto siempre va a ser el punto de medición. Dice, para el caso del cálculo de la impedancia, se realiza la entrada nula, significa que la puerta queda en circuito abierto, pues la excitación o causa es un generador de corriente ideal, es decir, impedancia interna infinita, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho al principio, que para una fuente de corriente ideal, la impedancia es infinita, y para una fuente de tensión ideal, la resistencia interna es 0. En consecuencia, entonces, nos queda que ese factor F de A es 1 menos la ganancia de lazo para ese circuito abierto, ¿sí? Para el punto de medida. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto va a ser la ganancia de lazo para ese circuito? La ganancia de lazo para este circuito abierto, es decir, nosotros tenemos 1 por A, donde acá, como entra por el pin inversor, perdón, estamos en este circuito, tengo 1 por menos A, porque está entrando por aquí, este está ahora abierto. Por lo tanto, tengo entonces la tensión 1 por menos A sobre el valor de la R0 más la R sub R más el valor de la R sub I, ya que esto está abierto. Multiplicado por la R sub I, tendré la tensión, ¿sí? Esta tensión sobre la suma de esta resistencia es la corriente que circula por acá, multiplicada por esta resistencia es la tensión diferencial, que es la tensión con la cual se realimenta el circuito. Y esa va a ser la ganancia de lazo para este circuito abierto. Bien, acá entonces justamente tienen 1 por menos A sobre la suma de las resistencias, perdón, este es en corto, la suma de las resistencias R0 más R sub R más R sub I sería el valor de la corriente multiplicado por la resistencia R sub I, es la tensión BD, que es la tensión entonces con que se realimenta el circuito. Bien, entonces como el factor F de A es 1 menos la ganancia de lazo, reemplazamos, me queda esta expresión
también en función de la ganancia del amplificador en cadena abierta. Punto 4 dice, paso 4, a partir de la ecuación 423, volvemos a trabajar con esta expresión, la 423, que es la ecuación de Blackman. Nos queda entonces que la impedancia Z es la impedancia de entrada del circuito para la ganancia, el lazo abierto, que es equivalente el A por BD igual a 0, multiplicada por 1 menos el factor FCC sobre FCA, que es 1 menos la ganancia del lazo en corto, menos sobre 1 menos la ganancia del lazo en el circuito abierto. Por lo tanto, como ya hemos calculado el valor de 1 menos la ganancia del lazo cuando el circuito en cuestión, es decir, la entrada en este caso, está en corto, sobre 1 menos la ganancia del lazo cuando el circuito en la entrada está abierto, o mejor dicho, en el punto de medición. Si reemplazamos estos valores, me queda, esta es la impedancia de entrada del lazo abierto, es decir, cuando el A por BD vale 0, por 1 menos la ganancia del lazo, el circuito en corto, sobre 1 menos la ganancia del lazo, el circuito abierto. Si reemplazamos, tengo esta expresión, y si operamos matemáticamente, llegamos a este resultado, ¿sí? Entonces, como acá está en función de A, sabemos nosotros que A de un operacional tiende a infinito. Por lo tanto, si consideramos que esta ganancia tiende a infinito, entonces todo esto que está acá, al tender esto a infinito, este valor tiende a 0. Por lo tanto, me queda que la impedancia de entrada del circuito no es más que R sub G, ¿sí? Bien, ustedes ven el circuito acá. Si nosotros lo analizamos, el circuito, y lo vemos, bien, este será el circuito. Dice que la impedancia de entrada de este circuito es la R sub G, porque A tiende a infinito. Nosotros habíamos dicho en la primera clase que si tenemos un amplificador ideal, el valor de la ganancia es tan elevada que podemos considerar A igual a infinito, y por este motivo, al tener una impedancia al tener una ganancia muy elevada, la corriente que circula por acá prácticamente va a ser 0, ¿sí? Prácticamente la corriente es 0, porque también consideramos que esta resistencia interna de un amplificador ideal tiende a infinito. Por lo que esta tensión BD, si esta tiene entonces un valor infinito, la corriente acá tiende a 0, y como esta ganancia tiende a infinito, este valor BD tiende a 0. Y de allí nosotros habíamos considerado que el concepto de tierra virtual, es decir, al considerar entonces que esta tensión que necesitamos tener en la entrada es tan pequeña, ya que al multiplicar por una ganancia muy grande tengo una tensión en la salida ya considerable o medible, por lo tanto esta tensión es como que este punto es el mismo que está acá, y por eso decíamos que es como si fuera que está en corto, no es tan corto, pero es como si fuera que está, porque la tensión BD prácticamente es 0, ¿sí? Y este concepto nosotros lo llamamos concepto de tierra virtual. Por lo tanto, si aplicamos ese concepto de tierra virtual acá, este punto estará puesto acá, y efectivamente la impedancia de entrada de este circuito, bueno, es RG, ya que este punto es tierra virtual, ¿sí? Fíjense entonces que acá, para hacer el cálculo de la impedancia, nosotros hemos considerado un amplificador real, pero en este caso llevamos al valor de A un valor muy elevado, de tal modo que tiende a infinito, ¿sí?
Entonces, no es contradictorio decir que este método de cálculo es un método general, pero también llego al valor de esa impedancia haciendo las consideraciones que habíamos visto en las primeras clases, el concepto de cortocircuito y de tierra virtual. Bien, para este caso entonces el valor de esa impedancia de entrada es R sub G. Bien, también podemos calcular la admitancia de este circuito, ¿sí? Del mismo modo que hicimos para calcular la impedancia, podemos calcular también la admitancia. Ya dijimos que la admitancia entonces del camino de fuga va a ser la entrada sobre la salida sobre la entrada, y en este caso la entrada X es una tensión y la salida, que es la causa, es una corriente. Por lo tanto, entonces, corriente sobre tensión, es decir, efecto sobre entrada, cuando el A por BD es 0, me da justamente la admitancia de entrada del circuito o la admitancia del punto en cuestión cuando el A por BD vale 0. Que es lo mismo considerar la ganancia, que es lo mismo considerar este circuito entonces con lazos de realimentación abiertos. Bien, si nosotros consideramos acá la admitancia, entonces fíjense en que ahora es relación corriente sobre tensión. Del mismo modo podemos calcular para este nuevo cálculo, podemos considerar el F' de A y el F de A como 1 menos la ganancia del lazo ahora en circuito abierto en lugar del cortocircuito que habíamos considerado el caso anterior. Porque bueno, ya sabemos que la admitancia es la inversa de la impedancia, y en el caso anterior nosotros teníamos que el efecto es la tensión y la causa de la corriente. Y ahora en este caso es al revés. La tensión es la causa y el efecto es la corriente. Por lo tanto, si consideramos también el parámetro F sub A, es 1 menos la ganancia del lazo cuando el circuito está entonces en corto. ¿Sí? Fíjense entonces que acá en el caso anterior era la ganancia de lazo en circuito en corto, y ahora la ganancia de lazo acá, en el caso anterior era la ganancia de lazo cuando el circuito está abierto, ahora es la ganancia de lazo cuando el circuito está abierto, en corto. Y me queda entonces la expresión general como esta ecuación, ¿sí? Que es la inversa de la anterior. Por lo tanto, entonces, a ese valor de admitancia, de impedancia calculada en la expresión anterior, podemos calcular la inversa directamente y ya tenemos el valor de la admitancia. ¿Sí? O puedo calcular primero la admitancia y luego 1 sobre la admitancia me da la impedancia de entrada. Bien, vamos a ver entonces ahora, hasta acá vamos a ver la teoría de hoy. Nos queda ver la próxima clase y algún otro circuito más, el concepto entonces de impedancia sobre los nodos de realimentación, donde acá vamos a considerar que, bueno, lo vamos a ver la próxima clase, el cálculo de impedancia de una malla de realimentación. En este caso consideramos una malla con realimentación en paralelo. Y vamos a ver entonces que llegamos a los mismos valores de impedancia y de admitancia. Bien, la teoría entonces hasta acá la vamos a ver. Vamos a ver ahora un circuito práctico de cómo calcular la impedancia de entrada de ese circuito
Acá ustedes tienen, a ver, comparto este circuito. Este es el circuito que ustedes han visto ya anteriormente. Es un circuito entonces que gana, por un lado ganamos tensión y por un lado ganamos corriente. ¿Sí? Ya habíamos visto nosotros que la transmitancia de este circuito, la transmitancia es igual a la ganancia de tensión dada por este amplificador operacional, ¿sí? Ya que este tiene una ganancia, al ser un circuito seguidor emisivo, prácticamente la tensión que yo tengo acá casi es igual a la tensión que tengo acá, salvo que acá hay una caída de tensión de 0,66 o 0,7 voltios aproximado, por lo que este circuito entonces no me aporta ganancia de tensión, pero sí me aporta una ganancia de corriente, ya que la corriente que entra por acá es la base y la corriente que sale por acá es la suma de la corriente del colector más la corriente de base, que es la corriente del emisor, ¿sí? Por lo tanto, entonces acá la corriente es 1 más el H sub Fe, 1 más la ganancia de 1 más, perdón, H sub Fe, que es la ganancia del transistor, multiplicado por la corriente de la base. Bien, entonces, si nosotros aplicamos el concepto visto anteriormente, la impedancia, que en este caso queremos calcular, no es la impedancia de entrada, sino es la impedancia de salida. Acá, como ustedes ven, la impedancia de entrada ya la podemos deducir, ¿sí? Ya que este circuito estamos considerando que tiene un amplificador entonces ideal, un circuito abierto, y acá tenemos un cortocircuito virtual, ya que la señal está entrando por el pin positivo, ¿sí? Por lo tanto, la impedancia en este caso, lo estamos considerando como si fuera un cortocircuito virtual, por lo que la impedancia entonces va a ser justamente esta resistencia que tenemos acá, el equivalente de la R1 en paralelo con R2 más R sub E. Bien, la impedancia de salida de este circuito es la que nosotros vemos desde este punto para atrás. Como sabemos, esta impedancia tiene que ver con este circuito que está acá, esta resistencia, pero también tenemos que seguir este camino, ¿sí? Y no se olviden que este es el circuito equivalente de este circuito, es una fuente de corriente en el colector. Por lo tanto, si consideramos que esa fuente de corriente ideal es un circuito abierto, ustedes han visto que la fuente de corriente constante ideal es una impedancia de salida infinita, es decir, circuito abierto. Bien, aplicando el concepto, entonces va a ser la impedancia cuando el A por BD es 0 de este circuito, multiplicado por 1 menos la ganancia del lazo cuando el circuito acá está en corto, porque ahora este es el punto en cuestión, sobre 1 menos la ganancia del lazo cuando este circuito está abierto. Bien, entonces, vamos a considerar la impedancia, en este caso de salida, cuando el A por BD vale 0. ¿Sí? Entonces, si el A por BD vale 0, este punto está en corto. Acá ustedes lo ven, el circuito equivalente de este transistor es el HIE, y luego tenemos una fuente de corriente, I por HFE, que está acá, se suman acá en el emisor, y acá tenemos 1 más, la corriente que va por acá es 1 más H sub Fe por la corriente de la base. Por lo tanto,
Ahora nosotros tenemos que ver la impedancia no vista de acá, sino vista de la salida hacia atrás. ¿Sí? Por lo tanto, entonces tenemos el circuito equivalente que tenemos es A por BD es 0, puesto en corto. ¿Sí? Ahí lo ven ustedes, está en corto. El circuito equivalente del transistor es este que está acá. El HIE, la corriente, la fuente de corriente, que es la del colector. Corriente de base por HFE, que es la ganancia del transistor. Y tenemos acá el emisor. Fíjense que en el emisor tengo la resistencia, en este caso, que es la resistencia de la carga, que es la resistencia en el emisor, y en serie tenemos R1 más R2, que es la que está acá. Bien, y tenemos que ver entonces cuál es la tensión que tengo acá en este punto. Ya que en este caso entonces la impedancia sería, acá tendríamos esa fuente de corriente ficticia que alimenta el circuito. Y como causa tenemos la tensión que se establece acá entre estos dos puntos. Bien, esa tensión es la tensión BDS. Y esta será la impedancia, entonces, la impedancia de entrada, en este caso de salida del circuito, para A por BD igual a 0. Bien. Nosotros entonces, si vemos la impedancia acá, esta impedancia es el paralelo de estas dos y el paralelo y el otro camino que está acá, que es el paralelo. Este camino que nosotros tenemos acá es el HIE sobre 1 más HFE. Es la impedancia que yo veo desde acá para acá. Si la hubiera visto desde acá para acá, sería el HIE más el valor de la impedancia que veo, que sería HIE sobre este valor. Entonces acá tenemos, acá, si lo vemos de acá, HIE por el valor de 1 más HFE, y si le veo de este lado es el HIE sobre 1 más HFE. Este está en paralelo, entonces esta impedancia está en paralelo con esta resistencia y con la suma de estas dos resistencias. ¿Sí? Acá están entonces que la impedancia es la impedancia vista desde acá más el paralelo de la RE más la suma de R2 con R1. Ahí está esa expresión. Si la resolvemos, este valor, fíjense, tiende a 0. ¿Por qué tiende a 0? Porque el valor de HIE de un transistor es un valor que está en el orden de 1 kiloohm, o quizás menos de 1 kiloohm, dependiendo del transistor, pero, como ustedes saben, la ganancia de un transistor está en el orden de 200, 300 veces. Por lo tanto, 1 más HFE es como decir 1 más 300 es 300, sobre un valor de 1 sobre 300, es un valor muy pequeño que tiende justamente a 0. Por lo que entonces, si este tiende a 0, bueno, ya podemos ver que en paralelo la impedancia es siempre menor que la menor. Por lo tanto, entonces, esta impedancia prácticamente tiende a 0. Como el valor la menor de la menor es el HIE sobre 1 más HFE, bueno, lo dejamos como que esta impedancia es el HIE sobre 1 más HFE. Nuevamente digo que esto es un valor de 1 sobre más o menos 300, si es que el HFE vale 300 del transistor. ¿Sí? Es decir, que a los fines prácticos es como que la impedancia de salida tiende a 0.
en este caso, para la ganancia A por BD igual a 0. Bien, vamos a ver en qué consiste el valor de la ganancia de cortocircuito. El circuito, entonces, nosotros ahora tenemos A por 1, ¿sí? A por 1. Y vemos entonces con qué volvemos acá. ¿Cuál es el valor de la nueva tensión BD? En este caso, entonces, el circuito equivalente es A por 1. Si ustedes se fijan, tengo el circuito equivalente al transistor, el HIE, y tenemos la fuente de corriente, y tenemos acá la corriente en la base, que es IB por 1 más HFE, por esta impedancia en paralelo. Acá lo tenemos ese circuito equivalente, y como consideramos la ganancia de lazo cuando el circuito en cuestión está en corto, es decir, este punto lo tenemos que poner a cortocircuito. Bien, si nosotros lo ponemos en corto, ya no tenemos que hacer ningún cálculo, porque este valor me da justamente una tensión 0. Y si me da una tensión 0, esta tensión en este punto también es 0. Como la entrada acá del amplificador es infinita, este punto, entonces, puesto masa, me da que BD es la diferencia de tensión entre este punto, que es la masa, que es el mismo punto que está acá, ¿sí? Y la tensión que yo tengo acá. Por lo tanto, la tensión BD que tengo en la entrada del amplificador es la misma que tengo sobre la resistencia R1. Pero como acá ya está puesto masa, entonces la tensión acá va a ser 0. Por lo tanto, la ganancia del lazo en el circuito en cuestión, en corto, me da 0. Vamos a ver entonces la ganancia del lazo cuando el circuito en cuestión está abierto. ¿Sí? Es decir, abrimos ahora este circuito y vemos cuánto vale la ganancia del lazo, es decir, cuánto vale la BD. Por lo tanto, tenemos A por 1 multiplicado, A por 1 la tensión aplicada sobre HIE, ¿sí? Por 1 más HFE es la corriente que tengo acá en el emisor. Entonces tengo el HIE más 1 más HFE, todo por el valor de esta impedancia. Como este está abierto, me va a quedar RE en paralelo con R2 más R1, como ustedes lo ven acá. Y hasta acá, ¿qué tengo? La corriente que sale de esta fuente, de este generador, que es la corriente en la base. Si esa corriente en la base la multiplico por 1 más HFE, tengo la corriente acá en el emisor, que a este es 1 más HFE, la corriente en el emisor. Hasta acá tengo la corriente en este punto. Y quiero calcular la tensión en este punto. La tensión en este punto es por el paralelo de estas resistencias, que es RE paralelo con R1 más R2. ¿Sí? Entonces, hasta acá tengo entonces esa corriente multiplicado por, o acá aplico divisor de corriente, ya que tengo acá la corriente. ¿Sí? En este caso se aplica divisor de corriente, pero es lo mismo. Si a esta corriente yo la multiplico por esta impedancia, tengo la tensión en este punto, y si a esa tensión la divido por la suma de estas dos resistencias, tengo la corriente que va por acá. Y esa corriente, por R1, es la tensión BD, que es con la que vuelvo. Es decir, es la ganancia del lazo cuando acá en la entrada, cuando acá en la salida, perdón, está abierta. Bien, les decía entonces que es equivalente a aplicar divisor de corriente. Cuando nosotros aplicamos divisor de corriente, ya tengo la corriente acá en el emisor, hasta acá. Si ahora multiplico por la suma de la resistencia,
¿sí? Tengo la suma de estas resistencias, RE más R2 más R1, por el valor de la resistencia por donde no quiero que vaya la corriente. La corriente que quiero calcular es esta, por lo tanto la resistencia que va en el numerador es RE. ¿Sí? Y entonces me da acá ya la corriente que circula por acá. Multiplicado por R1, tengo la tensión BD. ¿De acuerdo? Como está entrando acá por el pin inversor, me da negativo, por menos 1. Bien. Nuevamente acá, entonces, podemos considerar que el HIE, como les decía a ustedes, la impedancia de entrada de un transistor bipolar es una impedancia baja del orden de un kilo ohm o menor. Por lo tanto, la considero despreciable, ya que acá tengo el HFE de un transistor que vale aproximadamente 200, 300 por el valor de este paralelo. Por lo tanto, me da este valor de 1 menor que 1, multiplicado 300 por el paralelo de esta resistencia, que siempre va a ser más que 1, me da un valor mucho más grande, por eso que lo podemos despreciar al HIE del transistor. Entonces, si nosotros despreciamos, ya podemos cancelar esto con esto, me queda entonces esta expresión. Y acá podemos cancelar, ¿qué podemos cancelar acá? RE con RE, me queda R2 más R1 por todo esto que está acá. Entonces podemos cancelar y llegamos a esta expresión. Bien, como ustedes ven, acá queda en función de la ganancia del operacional en cadena abierta, que es un valor tendiendo a infinito, y ahora aplico la ecuación. La ecuación es 1, la impedancia en este caso de salida del circuito, cuando el A por BD vale 0, multiplicado por 1 menos la ganancia en corto, es decir, el circuito en cuestión en corto, sobre 1 menos la ganancia de lazo cuando el circuito en cuestión está abierto. Reemplazamos los valores, esto es 1 menos 0, y esto es 1 menos lo que tengo acá. Y el valor ya habíamos visto cuánto vale esta impedancia, que está acá, que es igual, prácticamente casi es igual a 0, porque este valor HIE sobre 1 más HFE es un valor muy pequeño. Me queda entonces esta expresión. Esta es la impedancia de salida en este caso para la A por BD igual a 0, multiplicado por 1 menos 0, tengo 1, sobre 1 menos esto que está acá, reemplazo, me queda 1 más, opero, y tiendo el valor de A tendiendo a infinito. Si ahora A tiende a infinito, este valor que está acá, al tender a infinito, todo esto tiende a 0. Por lo tanto, la impedancia de salida de un circuito como este que está acá tiende a 0. ¿Sí? La impedancia de salida tiende a 0, ya que, como podemos ver de antemano, es el paralelo de esta impedancia, RE, con la suma de estas dos resistencias y el paralelo a su vez con esta impedancia. Esta impedancia es un valor casi tendiendo a 0, por lo tanto entonces ya es previsible que la impedancia de salida de este circuito tienda a 0. ¿Sí? Por eso es que si ustedes operan acá esta expresión y hacemos A tender a 0, este valor entonces tiende justamente a 0. ¿Sí? Bueno, mañana ustedes van a calcular ya sea la impedancia de entrada o las impedancias de salida del circuito, de algunos circuitos con amplificador operacional realimentado.
Bien, no sé si hay alguna duda. Hola. No, Bien, bueno, yo calculo que ya mañana les voy a poder subir toda la planilla completa de los alumnos con las notas, con la respectiva nota y además la resolución de algunos circuitos en los cuales han cometido error en el cálculo. Algunos error matemático, otros han cometido error de planteo, sería el análisis. No lo han hecho bien, pero bueno. De todos modos, se ha considerado lo que más se ha podido como para mejorar un poco o al menos considerarlo al trabajo que han hecho. Bien, bueno, si no tienen más que consultar, entonces acá vamos a terminar la clase de hoy. La próxima semana, entonces, estarían viendo todo lo que es cálculo de impedancia de circuito, ya sea mañana y el próximo jueves, porque también al no haber actividad el día miércoles no van a tener la teoría. De todos modos, entonces, algún análisis de estos circuitos lo podemos ver, si ustedes tienen duda, cómo calcular las impedancias, tanto de entrada como de salida de un circuito. ¿Sí? muy bien, profe. Bueno, Bien, profe. bueno, nos estaríamos viendo entonces la próxima semana y como les digo, yo les subo la resolución de esos circuitos, la nota, y cualquier duda que tengan, ustedes tienen grupo de WhatsApp conmigo, ¿verdad? Me pueden consultar a través del grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Para que así Bueno, evacuando dudas y cuando ya tengan la evaluación, el recuperatorio para aquellos que quieran recuperar, bueno, no tengan dudas, tratamos de evacuar todas las dudas posibles. Bien, profe. Bien, profe. Muchas Bien. gracias. Bueno, que tengan buenas noches. no sé. Estamos en Chao, contacto. hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Profe.